Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, médico obstetra ginecólogo y Chief Medical Officer de Grupo Leti. Les doy la más cordial bienvenida a esta actividad webinar de la noche de hoy, la cual vamos a realizar de la mano de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, de los amigos del Centro Médico de la ciudad de Mérida, y vamos a contar hoy con la presencia de un invitado especialísimo, el cual pues ya lo va a presentar nuestro moderador de la actividad de hoy, el doctor Manuel Escalante. El doctor Manuel Escalante es médico cirujano, egresado de la Universidad de los Andes, con posgrado en obstetricia y ginecología en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes en Mérida, con estudios de mastología en la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y en la Unión Europea, y adjunto de Camiula. El doctor Escalante tendrá pues hoy la responsabilidad de moderar la actividad de hoy, la cual, como es tradicional, será grabada y una vez finalizada, colgada en el canal de YouTube Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al tanto de esta y de todas las actividades de educación médica continua que el Grupo Leti trae para ustedes día tras día. Como un amable recordatorio, les pido por favor, a partir de este momento, sepan mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados, y así como cualquier otro equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento, recordándoles además que pueden realizar todas sus preguntas por medio del chat. Y una vez más, agradecidos por su presencia acá. Gracias por creer, por confiar y por trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy, en esta nueva etapa del Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Los dejo pues en la amable compañía del moderador, el doctor Manuel Escalante. Doctor Escalante, los micrófonos son todos suyos. Buenas noches, muchas gracias, doctor Pastor. De nuevo, agradecer al Grupo Leti por la oportunidad y sus espacios para poder llevar adelante estos cafés seminarios, y al Centro Clínico también por permitirnos sus espacios físicos para poder presentar esta actividad. El día de hoy tenemos a la doctora Aixa Molina, quien es médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes, con posgrado en obstetricia y ginecología de la Universidad de los Andes, un fellow en fertilidad y reproducción asistida de Unisarén de la ciudad de Maracaibo, PhD en gerencia avanzada de la Universidad Fermín Toro, y es presidenta de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, quien el día de hoy nos trae un tema interesante sobre aciertos y desaciertos en la fertilidad. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Pastor. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los que están tanto presencialmente como los que se conectaron. Y un agradecimiento especial al doctor Antonio Villavicencio por incluirme en el panel de expositores y asignarme un tema tan interesante a propósito de mi especialidad. Entonces, esta charla se llama Fertilidad, baja y alta complejidad, aciertos y desaciertos.
bien. Vamos a tener esta siguiente agenda, o la charla va a estar estructurada de la siguiente manera. Comenzaremos haciendo un breve recuento de aspectos importantes a manera de introducir la temática. Hablaré muy brevemente acerca del screening diagnóstico de la pareja infértil, pues porque es el paso fundamental a cumplir antes de saber a dónde se deriva el tratamiento de estos pacientes. Muy brevemente hablaremos de los tratamientos de reproducción humana asistida, de la importancia preponderante del abordaje psicoterapéutico en estas parejas y del papel de la psiconeuroinmunología, la importancia de trabajar con un equipo multidisciplinario, y finalmente nos entraremos en el tema que compete a lo que se considera un acierto o algo adecuado en estos tratamientos y lo que consideramos errores o equivocaciones a la hora de asumir estos tratamientos. Bien, a manera de introducción, pues tenemos que la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva denomina infertilidad a la imposibilidad de concebir después de 12 meses o más de transcurrir relaciones sexuales en una pareja sin ningún tipo de protección, siempre y cuando las mujeres sean menores a 35 años. Para mujeres mayores a 35 años, pues el lapso de espera es mucho menor, se habla de 6 meses, antes de que estas parejas pues recurran a los especialistas en medicina reproductiva a fin de buscar ese embarazo anhelado. La infertilidad pues se clasifica en infertilidad primaria, que es aquella en la que nunca se ha presentado un embarazo comprobado, y la infertilidad secundaria, en la que sí ha habido un embarazo comprobado, independientemente de la culminación de este, si haya sido un aborto, haya sido parto, haya sido una cesárea. Y muy importante aquí, en cuanto a términos conceptuales, olvidarnos del término esterilidad. Eso ya está obsoleto, es condenante, es estigmatizante para las parejas y pues tiene una connotación negativa. Entonces, pues ahora la literatura pues habla de infertilidad. Ahora bien, los seres humanos compartimos la condición de ser mamíferos, igual que los animales. Sin embargo, somos mamíferos evolucionados, somos seres cognitivamente evolucionados, y pues desde el punto de vista reproductivo, comparado con los animalitos, nosotros somos considerados subfértiles, o ya se sabe que somos subfértiles o malos para reproducirnos comparado con las especies de animales. Tenemos apenas un 20% de probabilidades mensuales de embarazarnos, en contrapartida con el 99.9% de eficacia reproductiva que representan las especies humanas. Para los seres humanos, la literatura y los eruditos que han sido ociosos en establecer el número de contactos sexuales que necesitamos los seres humanos, y es alrededor de 108 cópulas o contactos sexuales para lograr un embarazo. Los animales pues solo necesitan un coito fecundante durante su época estral o celo. En los seres humanos, pues estos 108 coitos necesarios para lograr el embarazo van a ir de la mano en cuanto a la frecuencia sexual. A mayor frecuencia sexual, pues alcanzaremos más rápidamente ese número de coitos necesarios, y es por eso que existen tres poblaciones que se van a embarazar, tres grupos poblacionales, perdón, que se van a embarazar muy rápidamente. Los adolescentes, por la época de apogeo hormonal, el boom de la globalización, el reggaetón, toda esa la vestimenta que incita al acto sexual. Y bueno, en esas poblaciones lo que hay es que conducirlos a una buena sexualidad y evitar la promiscuidad, evitar el embarazo no deseado. Las poblaciones indígenas, porque desde que la indiecita está en el vientre de la madre, ella está ofrecida, son pactos entre tribus, el indio que le corresponde llevársela se la lleva a los 8 o 9 añitos antes de tener su menarquia, y esa niña está teniendo relaciones mucho antes de tener su menarquia, se va a embarazar a los 12 años, a los 18 años tendrá 7 muchachitos. Y la población con bajo nivel social, pues porque hay un entorno totalmente disfuncional, hay hacinamiento, espacios muy reducidos donde conviven muchas personas, los pequeñitos ven a los grandes teniendo relaciones sexuales, y a una niña pues siempre la va a agarrar antes de tiempo para un hermanastro, y bueno, un entorno totalmente disfuncional. Es por ello que esas parejas se embarazan muy rápidamente. Las parejas dentro de la norma deberíamos tener entre 2 y 3 encuentros sexuales por semana, que es lo que se considera normal en una pareja que se quiere, y que bueno, si no utiliza ningún método anticonceptivo, pues está buscando ese embarazo deseado. En todo caso, la literatura coincide
en dar unos lapsos de espera que oscilan entre 12 y 18 meses, siempre y cuando la mujer sea menor a 35 años, a veces 36 años. ¿Por qué esta edad? Porque pues nuestro diseño biológico viene estructurado para que a esa edad se establezca como un mecanismo ahorrador. El cuerpo femenino sabe que le queda poco y a esa edad empezamos a no ovular mensualmente, cosa que no lo sabemos. Pero doctora, yo veo el moco todos los meses. El moco cervical es sinónimo de buenos niveles de estrógenos, más no va de la mano con la ovulación. No, o sea, es un acto que, entre comillas, va sincrónicamente, pero no es un signo de que se está ovulando. Signo de buenos niveles de estrógeno. Entonces, ¿qué pasa a los 36 años? Se merma esa condición, el cuerpo establece ese mecanismo ahorrador y comienzan a ahorrarse los ovocitos. Un mes se ovula, 2 meses no, un mes se ovula, 3 meses no, un mes se ovula, 4 meses no, hasta que cercanos a los 40 años o más, podemos tener solo 2 ovulaciones al año. Ahora bien, la literatura más reciente que encontré de 2021 de la Clínica Mayo acerca de la teología de la infertilidad desglosa muy bien los porcentajes a quién se les atribuye la responsabilidad. Un 35% para los trastornos espermáticos o el factor masculino, un 20% para las alteraciones ovulatorias o los trastornos de ovulación, que existe una clasificación específica para ello, un 30% para la patología tubárica y pélvica, un 5% para el factor uterino y cervical y un 10% para la idiopática o inexplicada. Sin embargo, toda la sociedad científica coinciden en compartir las responsabilidades. Un 40% se le atribuye a los factores femeninos, un 40% a los factores masculinos y un 20% al origen o causa idiopática. Y pues la infertilidad se ha tornado un problema de salud pública y se vislumbra un panorama mucho más oscuro. Porque pues nos alimentamos con comida procesada, tenemos el efecto de las radiaciones, el efecto de las ondas electromagnéticas, una vida llena de estrés, etcétera, que merman la condición de los gametos. Por todo esto, porque se torna en un problema de salud pública, la medicina reproductiva a nivel mundial está protocolizada. ¿Qué quiere decir? Que seguimos y obedecemos a líneas guías o a protocolos tanto para el diagnóstico como para los tratamientos. En eso coincide pues la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología, el Colegio Americano de Medicina, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, la Organización Mundial de la Salud, entre muchos otros no menos importantes. Ahora bien, estas sociedades científicas, pues, eventualmente o periódicamente, se reúnen, establecen sus comités científicos para poder elaborar estas pautas o estos protocolos. Porque, pues, la idea es de apuntar a ese pequeño porcentaje per se que tenemos los seres humanos de embarazarnos de manera natural, a fin también de identificar los problemas y de derivar a los pacientes al tratamiento idóneo para su condición, ya sea de baja complejidad o de alta complejidad. Y bueno, aquí les traigo un comité de opinión de la Sociedad Americana de Reproducción Asistida para elaborar el protocolo o screening diagnóstico de la mujer, y así como el del hombre, el cual desglosaré muy brevemente. Se debe basar, como todo en medicina, en una buena historia clínica como protagonista, una buena anamnesis en esos pacientes, que va a enfocar en la edad de la mujer, también la edad del hombre, porque ya se sabe que ellos también tienen un reloj biológico, no podía ser todo solo contra nosotras. La historia de infertilidad, porque es muy, muy importante la historia de infertilidad, si esa mujer ha tenido antecedentes pélvicos, de cirugías pélvicas, si esa mujer ha tenido embarazos o no, si esa mujer tiene ciclos menstruales regulares. Y en cuanto al varón, si ese varón ha tenido orquitis, epididimitis, si ha sufrido parotiditis, si tiene deportes que se relacionan, como el ciclismo, los jugadores de fútbol, de rugby, por los eventuales impactos testiculares, y si hay historia de varicocele, entre muchos otros aspectos que se indagan dentro de esa historia clínica. Un buen examen físico en donde se establecen los parámetros y los signos vitales, los parámetros hemodinámicos básicos. Muchas veces advertimos hipertensiones, muchos problemas, y
pues tenemos que derivarlos con los especialistas idóneos y una adecuada evaluación ginecológica. Recordemos que estas mujeres son las futuras mamás y tenemos que hacer una buena citología, una buena colposcopia, descartar que tengan, o sea, hacer un buen examen mamario, descartar patología en cuanto al examen ginecológico general. Y en cuanto al screening como tal de estudios que se solicitan, pues los voy a mencionar muy brevemente porque no es el objetivo de esta charla, sin embargo, a manera introductoria es bueno conocerlo, que si no nos apegamos a un buen screening diagnóstico y realizarlo completamente, pues nos estamos dejando al aire muchos aspectos que están involucrados y no estaremos derivando los pacientes al tratamiento adecuado para cada caso en particular. En la mujer, pues, se debe indagar y se debe solicitar un perfil hormonal basal. Basal se refiere a que sea con menstruación. La mujer cuando tiene su menstruación está en una fase inicial en donde podemos advertir cualquier alteración en la esfera hormonal. LH, FSH, estradiol, prolactina, evaluación de tiroides y insulina. Se va a solicitar también progesterona alrededor del día 21 y día 23 como signo que nos hace ver si la paciente realmente está ovulando o no. Un estudio de sus trompas, que es la histerosalpingografía, y para pacientes alérgicos al yodo también tiene un valor diagnóstico la sonohisterosalpingografía, que es el estudio pues, que nos permite ver cómo está ese puente que comunica los gametos, cómo está desde su origen, desde el ostium hasta sus filias, cómo está su ubicación. Un ultrasonido transvaginal basal, que es con menstruación, que es muy importante que sea con menstruación porque durante la fase folicular podemos hacer el conteo de folículos antrales, que lo resalto porque el conteo de folículos antrales, adicionado a la determinación en sangre de la hormona antimuleriana, ese binomio es lo que nos establece la reserva ovárica. Es muy importante conocer con qué potencial reproductivo cuenta una mujer en un momento dado, en el momento de la evaluación. Un perfil inmunológico que se basa en anticuerpos, anticardiolipina, antifosfolípidos, antitiroideos, antinucleares, anticoagulante lúpico, incluso el perfil trombosis para descartar trombofilia. Un perfil inmunoinfeccioso, que para algunas casas se llama fertiflex, para otras multiplex, en los cuales indagamos las principales bacterias involucradas en infertilidad, micoplasma, ureoplasma, neisseria, clamidia, trachomatis. Una vaginohisteroscopia, como bien lo explicaba en charlas anteriores la doctora Nasira, es el estudio que nos permite evaluar la cavidad uterina, donde va a anidarse ese embrión, ya sea por concepción natural o por transferencia embrionaria a través de técnicas de alta complejidad. Tenemos que evaluar la indemnidad de esa cavidad endometrial. Y determinaciones serológicas, HIV, VRL, anticore. Para el varón, vamos a evaluar el seminograma. Les contaba en una charla pasada que a mí particularmente me enseñaron y me gusta a decirle seminograma y no espermograma, porque si bien el espermatozoide es el protagonista de ese estudio, estudiamos y evaluamos todo el líquido seminal. Y muchas veces alteraciones en esos parámetros bioquímicos del líquido seminal son orientadores, son muy orientadores acerca de cualquier patología o alteración que pudiera estar presentando el varón. Y se debe adicionar siempre con la recuperación de espermatozoides móviles o REM, porque es la parte de los espermatozoides que son potencialmente fecundantes. Es lo mejor de los espermatozoides, el pool que de manera natural depuran las glándulas o filtran las glándulas del cérvix uterino, y solo los muy buenos, los que son muy buenos en morfología, son veloces, tienen vitalidad, tienen capacidad ascendente, van a lograr atravesar ese laberinto que suponen esas glándulas endocervicales y van a llegar en más o menos 8 horas de una relación sexual a buscar ese ovocito en la ampolla de la trompa. Entonces eso es lo que realmente diagnostica al varón. No nos podemos conformar con una concentración total porque pues siempre se ve que casi siempre no va de la mano con la recuperación espermática. Y por supuesto debe tener un estudio de Kruger o estricto de Kruger que evalúa la morfología. Adicionalmente, la fragmentación del ADN espermático pues, está jugando un papel preponderante también para discernir si un paciente va a ir a técnicas de baja complejidad o a técnicas de alta complejidad para lograr ese embarazo deseado. En el varón también el perfil inmunoinfeccioso, fertiflex o multiplex, determinaciones serológicas también, FSH y testosterona,
Y eventualmente el varón, sobre todo los oligospermicos severos, los azoospermicos, criptospermia también, pueden o requerirán técnicas de recuperación espermática quirúrgica y una biopsia testicular con un estudio histopatológico que será orientador. Entonces, pues a mí me encanta la física cuántica y pues los eruditos en física cuántica dicen que el tiempo no existe, que solamente es un fenómeno que tenemos aquí los seres humanos dentro del planeta Tierra, pero que más allá de las barreras de frecuencia no existe, no es un espacio lineal como el que tenemos. Sin embargo, volviendo al planeta Tierra, en fertilidad es sumamente importante el tiempo. No solamente el tiempo en la edad ovárica de esa mujer o en la edad del varón, para condicionar espermatozoides óptimos de ser fecundantes, sino para establecer una correlación diagnóstica en el tiempo. Son muchos estudios, es bastante lo que hay que indagar, sin embargo, tiene que ser en un periodo muy corto de tiempo para poder correlacionarlos entre sí y poder establecer el tratamiento a seguir. No podemos hacer una histerosalpingografía hoy, en 3 meses hacer un seminograma, el año que viene hacer un perfil hormonal, porque no estamos haciendo nada. Estamos perdiendo la correlación diagnóstica que es vital para lograr apuntar a un acierto en estos tratamientos. Y bueno, luego que esos pacientes completan ese screening diagnóstico, existe una consulta que figura en los especialistas de medicina reproductiva que se llama revisión de resultados, en donde estableceremos el plan a seguir. Y pues particularmente existen 3 condiciones que deben aplicar o que deben cumplir los pacientes para quedarse en baja complejidad o para optar a los tratamientos de baja complejidad. En principio, una adecuada reserva ovárica en la mujer, establecida por un valor o una medición de hormona antimuleriana que sea mayor a 1 preferiblemente, y que contemos con un adecuado conteo de folículos adentrales, valga la redundancia, aproximadamente 5 folículos en cada ovario. Que esas trompas, al menos una, esté permeable, caudal, en sentido caudal, es decir, abrazando a los ovarios, y funcionales, que no haya ningún hidrosalping, ningún sacto, porque pueden estar permeables pero enfermas, y esas trompas no sirven para embarazar. Condicionarían embarazos ectópicos, o ese exudado inflamatorio va a dañar el endometrio donde se va a dar la implantación. Y en el varón, pues necesitamos, y está establecido por las normas de la OMS, necesitamos una recuperación de espermatozoides móviles mayor o igual a 5 millones, un criterio estricto de Kruger mínimo que nos dé el 4% de formas normales en esa morfología de los espermatozoides, y una fragmentación de DNA que sea menor al 30%. Ahora bien, sabemos, o la mayoría conocemos, que los tratamientos de medicina reproductiva se clasifican en dos grandes renglones. La baja complejidad, que como su nombre lo indica es lo más facilito y lo menos complejo, y la alta complejidad, que involucra pues tratamientos bastante complejos. La baja complejidad involucra 2 tipos de tratamientos: las relaciones dirigidas o coitos programados, la inseminación artificial intrauterina, que puede ser homóloga con el semen de la pareja o puede ser heteróloga cuando no se tiene pareja o cuando el varón está azoospermico, una oligospermia severa, y se le ofrece este destino reproductivo, la donación del gameto masculino. En los tratamientos de baja complejidad no existe manipulación de gametos. O sea, la fecundación ocurre de manera natural. Podemos ayudar a que se den los eventos al estimular el ovario, a tener al menos 1 o 2 ovocitos, un máximo de 3, una trompa o las 2 trompas que estén buenas, permeables y funcionales, y capacitamos el líquido seminal, se hace una muestra capacitada en laboratorio. Sin embargo, como el encuentro de esos gametos es de manera natural, las probabilidades de éxito van en relación a la probabilidad natural que tenemos de embarazarnos. Para relaciones dirigidas un 20% y para inseminaciones artificiales intrauterinas oscilan en un 35 y un 40%. Con respecto a la alta complejidad, pues tenemos una mayor gama de ofrecimientos a los pacientes, pues que porque no aprobaron su screening diagnóstico y presentan alguna alteración en cualquiera de los eslabones, en el factor femenino o en el factor masculino,
tienen que ir a estos procedimientos para lograr ese embarazo. Y vamos a mencionarlos rápidamente porque pues me tardaría muchísimo explicar cada uno de ellos. La alta complejidad pues involucra protocolos de estimulación ovárica controlada en la mujer, que generalmente pues son con gonadotropina, aspiración folicular, que es un procedimiento que requiere una anestesia, una pequeña anestesia endovenosa, pero que involucra un anestesiólogo, un quirófano, para posteriormente esos ovocitos los va a manipular el embriólogo, que está pegado al quirófano donde se aspiran los ovocitos, y va a realizar una fecundación in vitro. La fecundación in vitro tiene muchas variantes y muchos tratamientos que van de la mano. Cuando hay factor masculino se denomina ICSI, a la manera en que tiene el embriólogo para hacer la fecundación, por sus siglas en inglés, inyección intracitoplasmática del esperma. El ICSI también tiene variantes, PICSI, que lo que es como un método más fisiológico, por su sigla en inglés fisiológica, y LICSI, que es el recurso de hacer este ICSI con el láser, que no ha demostrado muchas ventajas sobre el ICSI convencional. Posteriormente a que se tiene esa fecundación, se realiza lo que se llama cultivo embrional. Igual como cultivamos una plantita, esa vida tiene que ser cultivada. Y luego de que a las 24 horas de la aspiración folicular y de la fecundación el embriólogo va y observa, se ve la unión de los pronúcleos y se establecen las tasas de fecundación. Posteriormente las pasa a una incubadora de día 1, donde ocurre la primera división celular, luego a una incubadora de día 2, donde ocurre la segunda división celular, luego tenemos el estadio de mórula, y luego tenemos un día 5 el estadio de blastocisto, que ya es vida, y es lo que nos encanta transferir, porque tiene más capacidades implantativas. Luego de eso viene la transferencia embrionaria, que es un método que no requiere anestesia, sino si es una preparación, y en la cual se va a depositar en un endometrio preparado también hormonalmente, con un soporte lúcido adecuado, esos embriones o esos blastocitos, embriones en día 2, día 3. La alta complejidad también ofrece la posibilidad de la criopreservación de gametos masculinos, de gametos femeninos, incluso de tejido gonadal, en pacientes oncológicos que van a ser mutilados o van a extirparles sus gónadas. Una parte de ese tejido gonadal sano se criopreserva y luego se puede reimplantar en ciertas áreas del cuerpo, en el abdomen, en ciertas partes donde se van a estimular y luego aspirar, y todo eso ofrece la medicina reproductiva actualmente. Se pueden preservar y vitrificar embriones también, que tienen la mayor tasa de descongelarse o desvitrificarse y tener más indemnidad que los propios gametos. También ofrece la alta complejidad el diagnóstico genético preimplantacional, que es agarrar una blastómera de ese embrión y estudiarlo y hacer una secuenciación genética, sobre todo para pacientes con enfermedades hereditarias, enfermedades ligadas al sexo, como hemofilia, fibrosis quística, y garantizar que las parejas puedan optar a tener bebés sanos, hembritas sanas, varoncitos sanos, pues porque también en esta secuenciación determinamos el sexo. Tenemos la opción de madurar pronúcleos en aquellas mujeres cuya reserva ovárica está muy, muy baja, pero que se niegan a la ovodonación. Ellas tienen la opción de madurar sus pronúcleos. ¿Qué quiere decir esto? Que se someten varias veces a una estimulación ovárica, varias veces a una aspiración folicular, y cada vez que aspiramos vamos obteniendo ese número de ovocitos que van fecundando, y en el estadio de pronúcleos, que quiere decir las 24 horas, se van a congelar. Cuando esta mujer ya tenga un número adecuado, más o menos 10, por decir un número, esos pronúcleos se van a dejar madurar y evolucionar y hacer lo que se llama un cultivo embrionario. Eso apuntando a la selección natural que tienen selección natural dentro de lo artificial que tienen esos ovocitos fecundados. Y que ha tenido buena respuesta en mujeres de edades avanzadas. Sin embargo, la literatura coincide en establecer una edad máxima de 43 años. Hay que individualizar casos porque depende también de la reserva ovárica que hayamos medido. Existe también el Assisted Hatching, o Hatching Assisted, que es abrirle un huequito al embrión
y favorecer la eclosión. Los blastocistos, ya cuando se tienen contacto con el endometrio, pues ellos eclosionan para hacer como un ganchito y agarrarse en ese epitelio glandular preparado, adecuado, o sea, un endometrio trilaminar que por lo menos nos mida de 10 a 13 milímetros de grosor, y un endometrio receptivo. Cuando hay protocolos en donde hay fallas de implantación, pues es un recurso que se hace como para favorecer o mejorar las cosas en ese embrión y que también ha demostrado buenas respuestas. Ahora bien, pasando al otro punto de la agenda o de la estructuración de esta conferencia, tenemos la importancia del abordaje psicoterapéutico en estos pacientes. Recordemos que son pacientes que llegan devastados, que llegan con desesperanza, que llegan frustrados, que a veces el camino para ellos es muy largo y han tenido intentos fallidos, han pasado de un médico a otro, y pues sus esperanzas están mermadas y están abolidas, si se quiere, y pues es fundamental ofrecerles un apoyo psicológico y llevarlos de la mano con ese psicoterapeuta que les va a ofrecer herramientas con las que puedan combatir y asumir los tratamientos encarar esos tratamientos de una mejor manera. A mi juicio esta es la clave del éxito, porque no es lo mismo que los pacientes se sometan con frustración, con pesimismo, devastados, a que tengan una buena actitud. Yo pues me atrevo a compararlos con pacientes oncológicos, cuando se enteran de su proceso y vemos cómo el que lo asume de buena manera pues sale de eso, supera más lo adverso que tiene que atravesar, y el que lo enfrenta devastado, pesimista, decaído, pues se sumerge en un entorno depresivo per se. La psiconeuroinmunología, que ahora está muy en boga dentro de muchas áreas de la medicina, no escapa de ello la medicina reproductiva, pues nos ofrece ese manejo del ser en su esencia, y pues establecen este esquemita que me encantó. La persona interactúa siempre en un entorno social y pues está condicionado por ese entorno social. Debe mover su cuerpo, debe hacer ejercicio, debe mover esas energías corporales a fin de que fluya todo a través de su psique y tenga herramientas para gestionar mejor el estrés y fortalecer el sistema inmune, y de esta manera se van a establecer mecanismos de regeneración celular. Si nosotros no manejamos el estrés, nos alimentamos mal, somos sedentarios, vamos a acumular estrés oxidativo, todos esos radicales libres, que son sustancias oxidantes que nos van a condicionar trastornos de toda índole. Y que bueno, el papel que juega una nutrición, una adecuada alimentación. Entonces no olvidar nunca el apoyo psicológico de estos pacientes, porque es vital. Ellos tienen que ir de la mano de ese apoyo psicológico e incluso de herramientas holísticas. En los centros de fertilidad se hace acupuntura previa a la transferencia embrionaria y las respuestas son extraordinarias. Y bueno, ya lo decía, ya nos lo mostraba Leonardo da Vinci, que era un visionario con su Hombre de Vitruvio, que en lenguaje simbólico nos decía que no solo somos un cuerpo físico, sino que obedecemos a un engranaje entre ese cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, que es el más susceptible si se quiere, y un alma o espíritu. Y que las afecciones vienen desde el alma y el espíritu, pasando por el cuerpo emocional, por ese cuerpo mental, para finalmente hacerse presentes en ese cuerpo físico. Entonces no lo podemos olvidar. Es como darnos cuenta de que no solo somos el cuerpo y que tenemos que tomar una pastillita para el cuerpo, sino que ver cómo está ese entorno cognitivo, mental, emocional. En medicina reproductiva es muy importante y está presente. O sea, los pacientes llegan con pensamientos de pesimismo, no quieren enfrentarse a los tratamientos que les corresponden, y después que se maneja esa esfera psicológica, ellos agradecen y se dan cuenta de los cambios que ocurren en su vida, no solo desde el punto de vista de que consiguen el embarazo, sino desde el punto de vista de su entorno social, laboral, sus relaciones de familia y sus relaciones de pareja, que se ven bien afectadas por la imposibilidad de ser padres. De manera pues que
como en todas las áreas de la medicina, necesitamos trabajar con un equipo multidisciplinario. No nos las podemos saber todas, no podemos querer manejar a los pacientes nosotros mismos desde todo punto de vista. Entonces necesitamos establecer una red. Es muy importante la alianza, la buena vibra que exista, la buena comunicación que exista entre el médico que hace medicina reproductiva y el embriólogo, el andrólogo, el que está encargado del laboratorio de andrología, y pues el psicólogo y todas las áreas involucradas, el anestesiólogo, el cardiólogo, el endocrinólogo, y todos los que tengan que ver con cualquier patología que se haga presente en esas parejas. El urólogo. Ahora bien, llegamos por fin al tema que compete la charla. ¿Qué se considera un acierto y qué se considera un desacierto? Primero, en baja complejidad. En baja complejidad, pues consideramos asertivo, adecuado, realizar el screening diagnóstico completo. Como se les dije anteriormente, de aquí depende todo. Si evaluamos completamente, podemos identificar el eslabón que está afectado y que está ocasionando el problema y podemos resolverlo con un tratamiento de baja complejidad en este caso. La literatura dice que no podemos hacer más de 6 intentos de relaciones dirigidas. Entonces, un acierto se considera realizar los 6 intentos, que pueden ser seguidos o con intervalos de descanso, y avanzar. ¿Qué quiere decir avanzar? En fertilidad, los tratamientos son como una escalera. Nosotros vamos a empezar desde el peldaño más bajo, o desde el escalón más bajo, y vamos a seguir subiendo los escalones a medida que vayamos conociendo las respuestas de los pacientes. No nos podemos quedar pegados en intentos de relaciones dirigidas y ver que los pacientes no se embarazan. Es una paciente que va a alcanzar mayor edad, por tanto se va a mermar su reserva ovárica, y pues también hay un desgaste emocional allí, y si en 6 intentos no lo hemos logrado, debemos avanzar. Y en eso coinciden todas las sociedades científicas. Al igual que debemos avanzar hacia dónde? Hacia la inseminación artificial, que es el próximo peldaño o el próximo escalón, y tenemos la literatura y todas las sociedades científicas coinciden en establecer 3 intentos de inseminación artificial intrauterina. Casi siempre en el tercer intento se consigue el embarazo. Es como una tasa que está estudiada que en el tercer intento a veces se consigue en el primer intento y es excelente. Pero si en 3 intentos no conseguimos el embarazo, debemos avanzar. ¿Por qué? Porque así lo dicen las líneas guías y es lo que demuestra la medicina basada en la evidencia. Un acierto se considera el uso de gonadotropinas para la estimulación ovárica controlada. Si bien el citrato de clomifeno es un medicamento que es un buen recurso para un tipo de paciente, no es para todas las pacientes. Por eso tenemos que tener entrenamiento en el uso de gonadotropinas. Hay protocolos que establecen ciclos naturales, tanto para relaciones dirigidas como para inseminación artificial, pero todo depende de individualizar esos pacientes. Una paciente mayor a 36 años, con un REN de 5 millones límite, con una trompa, por ejemplo, es una paciente que debemos optimizar los recursos. Entonces no podemos estimularla con citrato de clomifeno y seguirla, sino tenemos que usar las gonadotropinas, bien sean urinarias, bien sean recombinantes, porque tenemos que ofrecerle a esos pacientes una mayor capacidad de éxito y de lograr ese embarazo. Una preparación seminal con 4 cc. Eso, pues la mayoría de sociedades científicas también han demostrado la eficacia de la muestra de 4 cc para perfusión transtubárica. Y pues al principio yo peleaba con el licenciado Domingo y él me decía, ¿pero por qué? Yo le explicaba que por qué lo necesitaba, pero ya él sabe que mis muestras son de 4 cc, porque es lo que establecen las líneas guías. Y como les digo, el porcentaje es un 35% y tenemos que apuntar a que se cumpla, que se optimicen todos los parámetros. El doble procedimiento de inseminación artificial intrauterina, luego que abrimos una ventana de ovulación, también me parece ofrecer ventajas, por lo cual yo lo hago particularmente. Se insemina a la paciente hoy y a las 24 horas, considerado un acierto también. Respetar los lapsos de tiempo, eso es, por ejemplo, a mí a veces me llegan pacientes con historia de, a mí me hicieron 7 inseminaciones y lo que pasa es que el doctor, yo recogía la muestra en la mañana y el doctor me inseminaba a mediodía o en la tarde, cuando terminaba la consulta, me dejaba mi bebé. O sea, eso no es el deber ser. Ahí se está muriendo, ahí no estamos haciendo nada realmente, estamos desgastando psicológicamente a las parejas y no hacerse lo que se debe hacer. Entonces es asertivo, es un acierto respetar los lapsos de tiempo.
Por supuesto, un apoyo psicoterapéutico simultáneo, como les dije anteriormente. Y considerado desacierto en baja complejidad, un screening diagnóstico incompleto, pegarnos en más de 6 intentos en relaciones dirigidas o coitos programados, pegarnos en más de 3 intentos en inseminaciones artificiales intrauterinas, ni siquiera considerar el uso de gonadotropina, las preparaciones seminales como estas de un CC, esto es controversial, sin embargo, pues mi experiencia y la literatura pues coincide en darle preponderancia a la muestra preparada con 4 CC y hacer la uteroperfusión transtubárica. El uso de sondas y gabajes de recién nacidos es totalmente muy desacierto, porque lo que se considera un acierto es el uso exclusivo de catéteres de inseminación artificial intrauterina, porque son los elaborados ergonómicamente y anatómicamente para que el líquido seminal fluya a la misma presión que fluye cuando el pene lo eyacula, y aparte tiene un ecotip que nos permite ecoguiar esa cánula. Y, por ejemplo, si una trompa no está, un antecedente de embarazo ectópico o agenesia tubárica, que a mí me ha pasado mucho, dirigir esa cánula hacia la trompa que realmente tiene mejor o tiene sana a la paciente. Entonces, eso no se debe hacer. No se deben usar sondas, ni gabajes de recién nacido, ni cualquier tubito que encontremos por allí, porque existen los catéteres especializados, ya estudiados por muchos años, que son los indicados para realizar las inseminaciones intrauterinas. El uso del semen fresco es un desacierto total, porque pues no estamos haciendo nada. Se supone que si vamos a una inseminación artificial debemos hacer una capacitación de ese semen, trabajar de la mano con el andrólogo y pues tener ese recurso. No respetar los lapsos de tiempo es un desacierto, como mencioné anteriormente, y no derivar a los pacientes es un desacierto. Cuando encontramos límites y sabemos que hasta allí llegamos, que no estamos preparados en medicina reproductiva, tenemos que derivar a esos pacientes, a los especialistas, porque resulta que estamos agregándole al problema años, que se puede convertir en un factor que estaba afectado, ahora son muchos factores, porque el tiempo avanza, acuérdense el tiempo no respeta el reloj biológico, y pues estamos ocasionando también desgastes emocionales, desgastes económicos, desgastes emocionales en esos pacientes. También en baja complejidad se considera ser un acierto el manejo multidisciplinario, como dije anteriormente, el ofrecer probabilidades reales, porque hay incluso yo lo he visto en tarjetas de presentación, 100% de probabilidad de inseminación, con 100% de éxito. O sea, hoy por hoy el Internet ofrece mucha literatura de acceso a los pacientes, y a veces los pacientes saben más que uno, o sea, están muy instruidos. Y entonces no podemos engañar a los pacientes, hay que hablarles en términos claros y decirles cuáles son las posibilidades reales. Y bueno, sobre todo, esto debe ser el acierto principal o protagónico, debe siempre prevalecer la ética y la bioética. Recordemos que estamos nada más y nada menos procurando la vida. Como desacierto, la tuboplastia o recanalización. Ya se sabe que está obsoleto, que las trompas dañadas están dañadas, que si vamos a una injuria quirúrgica y a tratar de reanastomosar lo que estaba ligado, eso va a generar un callo fibrótico que va a favorecer embarazos ectópicos y por casualidad de la vida ocurre una fecundación, pero que nunca se va a dar una buena implantación. Entonces, no se puede ofertar una cirugía de recanalización cuando pues están los métodos de alta complejidad. Esto ya está súper discutido y las sociedades científicas lo recalcan. Sin embargo, pues se sigue haciendo y bueno, siguen llegando pacientes con una recanalización tubárica de hace 10 años, esperando que en 10 años se embaracen y que ahora el problema es otro. Ya el problema es la edad ovárica, etcétera, etcétera. Un desacierto también obviar el apoyo psicoterapéutico, como se los dije, obviar el manejo multidisciplinario, ofrecer falsas probabilidades de éxito y transgredir la ética y la bioética. Nos vamos a la alta complejidad. En la alta complejidad pues tenemos también muchos aciertos y muchos desaciertos, muchas cosas que están bien y muchas cosas que son erróneas y que son equivocaciones. En cuanto a los aciertos, pues ya se sabe que los protocolos deben ser con una mínima estimulación ovárica. Anteriormente los protocolos eran agresivos porque a mayor número de ovocitos teníamos mayor material con que trabajar, mayor número de embriones, etc. Sin embargo, pues los pacientes
era una bomba de gonadotropinas, eran agresivos los protocolos. La actualidad nos muestra que con una mínima invasión obtenemos un número óptimo de ovocitos y después el cuerpo no se resiente, los costos en cuanto a las ampollas de medicación son menores, etcétera, etcétera. También se considera un acierto en la actualidad la transferencia de un embrión único, lo fisiológico, lo natural. Nosotros pues somos uniovuladoras por excelencia y pues, gestamos un solo bebé. Ya un embarazo múltiple de 2, de 3 ya es un embarazo patológico. Entonces ya está en desuso transferir más de un embrión. El descarte inmunoinfeccioso en donantes es un acierto. Recordemos que ese gameto va a ser donado a una mujer, por ejemplo, o a un hombre, y tiene que tener todo el estudio inmunoinfeccioso pertinente. Y los pacientes que van a complejidad, los donantes, deben tener pruebas CGH. ¿Qué son las pruebas CGH o microarray? El licenciado Domingo las debe conocer. Pues es un estudio del genoma completo, amplio, vasto. Entonces nos permite descartar enfermedades de componente hereditario, enfermedades ligadas al sexo, porque esa pareja que va a recibir esa donación de gametos, y se ha visto en muchos países. De hecho hay estudios que dicen no queremos que los pacientes lleguen con un bebé de 2 años con distrofia muscular y con un pronóstico fatal, y que es producto de una donación de gametos. Entonces el acierto es que el centro de fertilidad ofrezca el CGH para los donantes, porque así es el deber ser y es lo que establecen las líneas guías. Repito que estamos adheridos a las líneas guías, a la medicina basada en evidencia, a estudios multidisciplinarios donde los comités de opinión se reúnen y establecen estos protocolos. Es asertivo, es un acierto que el centro de reproducción asistida de alta complejidad ofrezca la alternativa del PGD, porque también pues hay familias con historia de hemofilia, historia de talasemias, historia de fibrosis quísticas, etcétera, que quieren tener descendencia sana. ¿Saben lo traumático que ha sido para ellos tener esa línea hereditaria de enfermedad y quieren hijos sanos? Es un acierto también que cuente con alternativas de técnica de recuperación espermática quirúrgica más ICSI para los pacientes con factor masculino, azospérmicos, oligospermia severa. Que es un acierto también que ofrezca la criopreservación de gametos y o de tejido gonadal, criopreservación de gametos en pacientes oncológicos, que pues a veces los pacientes jóvenes se enfrentan a cualquier tipo de cáncer y no piensan en su futuro reproductivo, y el efecto nocivo de la quimioterapia y la radioterapia pues va a cancelar sus gónadas, y cuando ya ellos pues, pasan los años, sobreviven al cáncer, incluso muchos cánceres tienen muy altos índices de supervivencia, pues no pueden ser padres. Entonces es perentorio que los oncólogos conozcan este recurso y le ofrezcan al paciente esta alternativa. Alternativas de maduración de pronúcleos en mujeres con edad ovárica avanzada y que se niegan a la ovodonación, como les mencioné anteriormente, y alternativas de donación de gametos, ovodonación y donación de esperma para los pacientes que así lo requieren. Un desacierto en alta complejidad, los protocolos agresivos, los protocolos en donde dábamos camiones de gonadotropina, a fin de evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es una pesadilla para los que hacemos medicina reproductiva, y que ninguno está exento de ello, porque todos hemos tenido pacientes hiperestimulados, y pues no se quiere volver a pasar por eso forma parte de la experiencia, y como les digo, antes hacíamos protocolos agresivos para tener mayor número de ositos, mayor número de embriones, poder seleccionar el mejor, siempre jugamos a eso, pero resulta que bueno, es un error que se comete, somos humanos, y ya las tasas de síndrome de hiperestimulación ovárica han bajado, ya ni se escuchan. Se considera un desacierto las transferencias de múltiples embriones, por lo que les dije, aparte que porque también antes se pensaba que a mayor número de embriones transferidos, la probabilidad de que esa paciente diera positivo era mayor, y después se sabía que no, que esa competitividad que hacen los embriones en el endometrio más bien genera un entorno totalmente adverso. Y entonces lo fisiológico es que un solo embrión sea transferido y un máximo de 2, sobre todo porque siempre se sabe que la calidad embrionaria juega un papel fundamental, y la calidad embrionaria depende de la edad de los gametos. Entonces, a veces queremos pues, que todas las pacientes se embaracen, pero un número, o sea, no más de 2 embriones a ser transferidos.
Un desacierto también no ofrecer el PGD, que es esa alternativa para poder lograr embriones sanos sin enfermedades ligadas al sexo o enfermedades hereditarias. Un desacierto no ofrecer técnicas de recuperación espermática quirúrgica o derivar a esos pacientes. Si yo sé que ese paciente necesita una técnica o puede optar a ese recurso y en mi centro de fertilidad no lo tengo, mi deber es derivarlo a donde ese paciente amerite ese recurso. Darle a conocer ese recurso al paciente. No ofrecer criopreservación de gametos también, porque no se cuente con ese recurso, hay que derivar a esos pacientes. No derivar parejas homoparentales. ¿Qué quiere decir? Hay muchos especialistas en medicina reproductiva con muchos prejuicios acerca de procurar la vida o de ayudar a las parejas homosexuales o a las parejas homoparentales. Si se tienen esos prejuicios, derívalos a los centros donde ellos pudieran lograr satisfacer esa necesidad. Recordemos que se violan los derechos reproductivos en esos pacientes si nos negamos a atenderlos o a darles y aparte, pues los derechos reproductivos forman parte de los derechos humanos. Sin embargo, yo pues en en la larga carrera pues no tengo ningún prejuicio hacia ellos. De hecho he visto como parejas crían mejor a sus hijos que parejas heterosexuales, pero respeto al que tenga prejuicios al respecto. Porque yo lo comparo con mi visión acerca del aborto. Yo pues procuro la vida, no hago abortos, no me gusta, sin embargo no busco lo que viene buscando y lo derivo a donde sé que hacen aborto. Y entonces pues es eso, respetar, pero respetar al paciente en primer lugar y derivarlo hacia donde pudiera solventar sus necesidades. No ofrecer nunca otros destinos reproductivos. Eso se refiere a saber cuándo parar. Por ejemplo, los pacientes si se quieren someter 5 veces, 6 veces a fecundación in vitro, hay que llegar a un momento en que tú debes saber cuándo parar y decirle, es mejor la adopción, ya para ti es otro recurso. Es controversial este tema porque pues han habido parejas que se embarazan al 7º intento, al 5º intento. Sin embargo, pues hay que saber cuándo parar y no hacer ese desgaste emocional en esos pacientes y pues ofrecer el recurso de la adopción o el recurso de la ovodonación o de la donación del gameto masculino en los pacientes que pues se empeñan en tener descendencia con su genética, con sus propios óvulos, con sus propios espermatozoides. Y ofrecer probabilidades ficticias también es un desacierto, porque pues en alta complejidad, si bien es cierto que aquí sí se manipulan los gametos y que las tasas de éxito son mucho mayores, oscilan entre un 80 y un 90% dependiendo de los centros de fertilidad donde se acceda, nunca se puede ofrecer un 100%. Porque pues no podemos entrar a la cavidad uterina y visualizar cómo es esa reacción endometrio-embriones porque produciríamos abortos. Entonces hasta ahora la ciencia no ha llegado hasta allí. Yo que soy creyente siempre le digo a los pacientes, hasta aquí llega la mano del hombre, ahora interviene la mano de Dios. Y pues así es. Entonces no ofrecer probabilidades ficticias, porque va a un in vitro 100% seguro, a veces llegan con esa expectativa, y no es así. Siguiendo con los aciertos en alta complejidad, pues el ofrecimiento de alternativas en parejas homoparentales, el ofrecimiento de alternativas en pacientes cero discordantes, por ejemplo con HIV o con hepatitis, estos pacientes tienen la probabilidad de tener descendencia sin tener, hijitos que no tengan la enfermedad. Sobre todo cuando es el varón, pues se hacen unas técnicas especiales, que los andrólogos saben mucho mejor que yo, doble lavado, unas técnicas especiales que garantizan que el espermatozoide que va a fecundar y que llevan a ICSI, por ejemplo, no carece de carga viral. Igual con la hepatitis. Entonces, es un acierto que el centro ofrezca esta alternativa. Un acierto también saber cuándo ofrecer otros destinos reproductivos, que es lo que les hablaba, saber cuándo parar, cuándo ofrecer otros destinos reproductivos a esa pareja que ya se ha sometido a varios intentos. El apoyo psicoterapéutico, que lo reitero porque es preponderante, el manejo multidisciplinario y, por sobre todo, prevalecer siempre la ética y la bioética. En los laboratorios in vitro, pues aquí más aún, porque se juega con la vida, con los gametos, con la fecundación. Y sobre todo, bueno, es un tema muy largo, la ética en técnicas de reproducción asistida, pero el destino de los gametos también hay que adherirlo a la ética y a la bioética. Desacierto, obviar el apoyo psicoterapéutico, obviar el equipo multidisciplinario y trabajar sin ética y bioética porque se han visto muchos casos.
ya voy a terminar. Entonces, nos enfrentamos a parejas que llegan sin esperanza, como este cuadro de Frida Kahlo, en donde la artista expresa todo su dolor, toda su rabia, toda su frustración ante esa imposibilidad que tuvo de ser madre y de tener maternidad, de tener descendencia. Es perentorio que los médicos que tratamos a estos pacientes nos llevemos de la mano, nos hagamos uno con el problema de esos pacientes, los acompañemos para ofrecerles esperanza. En algunos casos el camino es muy corto y se obtiene éxito de una vez, en otros casos el camino es largo, en otros casos el camino es agreste y escarpado, o sea, es bien difícil. Pero pues estos son otros 3 cuadros que se llaman Esperanza, de otros autores menos reconocidos, pero que plasman la esperanza con el símbolo de la vida, de las parejas, de la maternidad. Entonces, de esa manera, los pacientes se pueden enfrentar a los procedimientos de una mejor manera y se obtienen éxitos, porque se van con una mejor disposición hacia el tratamiento que les espera, para pues procurarse la vida, tanto en baja complejidad como en alta complejidad, y obtener pues el anhelo de consolidar familias y de tener descendencia. Y bueno, pues he sabido que muchas celebridades han tenido pues su descendencia, han logrado ese deseo de tener familia, de tener hijos a través de los métodos que ofrece la reproducción asistida, que sabemos que son cambiantes, que la medicina reproductiva a lo largo de 30 años ha crecido a pasos agigantados y ahorita pues actualmente ofrece muchas alternativas como las que les he mencionado. Sin embargo, como todo en medicina, lo que hoy consideramos asertivo y que se debe ofrecer quizás mañana sea desplazado por otros métodos, por la tecnología, por la biotecnología, por el recurso tecnológico. Sin embargo, pues yo siempre les digo, la obra del hombre nunca superará la obra de Dios. Y bueno, casi finalizo con estas imágenes del hospital, mi querido Hospital Universitario de los Andes, donde nos hemos formado la mayoría de los que estamos aquí, y en esta preciosa ciudad de Mérida, que se engalana de picos nevados eventualmente para ofrecernos su majestuosidad. Y esta frase de Benjamin Franklin que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprendo. Sobre todo por los estudiantes de medicina y los recientes de posgrado. Hay que involucrarlos en las subespecialidades de la ginecobstetricia, no solo fertilidad y reproducción asistida, oncología, perinatología, para que pues ellos tengan mayores herramientas al ser egresados. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Esas pruebas positivas nos llenan, pues yo creo que de mucha felicidad, también a los médicos que hacemos reproducción humana asistida, esos bebecitos que nos llevan luego, y pues es una atmósfera de gratitud que ellos agradecen a su doctor, a Dios, y nosotros pues también agradecemos estar en este lugar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ixa Molina por su excelente conferencia. Queremos darle la palabra al doctor Pastor Galicia antes de empezar la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Molina por su excelente conferencia. Bueno, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas moderada por el doctor Manuel Escalante. Adelante, doctorísimo. Gracias, doctor. En el chat de la sala tenemos una pregunta que es: en obstrucción tubárica, hidrosalping con serología para clamidia positiva, hemos visto tratamientos médicos como una alternativa, por la conducta es la extirpación de la trompa enferma. Bueno, esa misma persona se dio la respuesta. La conducta es la extirpación, una laparoscopia
para una salpingectomía bilateral, porque como lo mencioné, ese medio nocivo nos va a dañar el endometrio. Y entonces hay que hacer, eso es lo que se establece, lo que establecen las líneas guías, hacer una salpingectomía en esos pacientes y recurrir a la fecundación in vitro. El hidrosalping es una patología muy mala, realmente los pacientes jóvenes no entienden por qué con su edad pues no pueden embarazarse de manera natural, pero ese es el recurso. De lo contrario, estamos condenando al paciente a tener embarazos ectópicos, abortos de repetición y pues recurrir a una fecundación in vitro con 10 años más adelante y con problemas agregados. Bien. Hasta ahora no hay más preguntas en la sala de Zoom. No sé si aquí en el centro tiene alguien alguna pregunta. No me parece que, por definición, hay algo importante, que lo acaban de tocar. Aquí tenemos a la doctora Adriana, que habló de infecciones por clamidia, micoplasma y endoplasma, pero con trompas que no estaban químicamente alteradas anatómicamente. Pero también hay un recurso importante, que lo menciona, y que lamentablemente en el país no lo podemos usar, que es la utilización del ensure, con histeroscopio, para fluir internamente las trompas en aquellos pacientes que no quieren, no se puede ir a una laparoscopia, y que tuvimos una experiencia interesante de haberlo realizado aquí. Lo que pasa es que colocar un ensure son más de 1.500 euros, que cuesta solamente el dispositivo para el lugar. Sí, existe un método aquí en Venezuela que fue ideado por el doctor Rizquez, que se llama cateterización transtubálica, y que también lo practicaban todos sus discípulos. Yo me formé en Maracaibo y pues me formé con el doctor Venancio Vargas también, a quien lo vi haciendo ese procedimiento. Pero ese procedimiento tenía 3 condiciones para poder ser llevado a cabo. Uno, que el semen de la pareja estuviera óptimo, porque ¿para qué vamos a someter a una paciente cuando el semen esté? 2, que la paciente fuera menor a 35 años, por lo que hablamos. Y 3, que la trompa estuviera sana, que no hubiese ninguna patología como el hidro. Y nada, sino una trompa que se tapó, una pequeña porción estenótica que se demostrara la histerosalpingografía. Estoy hablando de hace más de, voy a botar la cédula, estoy hablando de hace aproximadamente 12 años, 15 años, y era un recurso, una alternativa para ese momento. Sin embargo, hoy las líneas guías coinciden en que trompa enferma es mejor salpingectomizarla. Ojo, estoy hablando de trompa enferma realmente. Ahora, la identificación de bacterias involucradas en infertilidad con trompa sana, con un tratamiento antibiótico, como muy bien lo explicó la doctora Adriana Rodríguez, que es la conducta, es así. Sin embargo, la trompa enferma, la trompa tapada, la trompa con hidro, es un terreno bien estudiado. Y pues no, igual que la trompa ligada, pues la trompa que hemos ligado porque la paciente para un momento dado tenía su paridad satisfecha, luego se divorcia, X, Y, todo lo que pasa, entonces llega día a día, de hecho yo creo que esa es la principal causa de acudir a nuestra consulta, no ofrece resultados, perdemos el tiempo. Aparte, el costo de una cirugía, el costo de esta paciente, pues, es un porcentaje importante que pudiera la paciente destinar a la alta complejidad. Exactamente. Bien. Hay otra pregunta en la sala de Zoom que es riesgos de óbito fetal en el tercer trimestre en pacientes con fecundación in vitro. Ajá, muy bien esa pregunta. Las técnicas de reproducción asistida, se me olvidó mencionar, no suponen riesgos adicionales a los riesgos a los que nos enfrentamos con embarazos con concepción natural. Ni mayor índice de síndrome de Down, ni de otras trisomías, ni mayor embarazo pretérmino, ni mayor óbito fetal, ni mayor enfermedades hipertensivas, nada de eso. Después de que el embrión se implanta y se desarrolla el embarazo, ocurre como ocurre en cualquier embarazo natural. Es más, yo me atrevo a decir que las pacientes in vitro pues tienen menos complicaciones porque se cuidan mucho más. Acuérdense que un gran porcentaje de ellas son pacientes con una edad materna tardía, mayores a 38 años, incluso a 40 años,
y son pacientes que pues como han transcurrido todo este camino psicológico, se cuidan muchísimo, no se arriesgan a nada y pues no tienen patologías adicionales a eso. El doctor Carlos Guillermo Cárdenas. Ajá, ¿cómo no? Yo primero quiero felicitar a Antonio Villavicencio y a Manuel Ricardo Escalante por mantener estos cafés seminarios. A mí me parece muy práctico y muy útil que en los institutos privados de la medicina nosotros podamos elevar el nivel académico. Es fundamental que no sea únicamente el hospital universitario y nuestra universidad la que dé este tipo de revisiones, sino que sea también la práctica privada. Porque hay muchos colegas que no ejercen en la universidad, ejercen fundamentalmente la práctica privada. También a la doctora Isa Molina por su muy buena conferencia. A mí me llama mucho la atención este tema. Yo creo que para estudiar está más bueno. Este es un tema interesante porque nos involucra a todos los médicos. Y voy a poner en un caso que tuve hace yo unos años atrás en los otros. Un hombre de 70 y tantos años, porque es profesor de la Universidad de Los Andes, una cardiopatía isquémica, una mujer de 47 años creo que tenía un drenaje anómalo de venas pulmonares e hipertensión pulmonar. Ellos querían tener un hijo, ambos son pacientes míos, o eran pacientes míos, yo no lo volví a ver más. Yo creo que el profesor se puede leer. Yo me dice que quieren tener un hijo. El señor tiene una cardiopatía isquémica, fumador de cigarrillos, hipertenso, diabético, colesterol, etc. Y la señora tiene un drenaje anómalo que es equivalente a una comunicación interatrial, o auricular, y tiene un síndrome de Eisenmenger, es decir, tiene hipertensión pulmonar. Yo les dije, barbería que era un tranquilito, ¿verdad? Bueno, eso no es justo a ellos porque ustedes muy bien, ahí está, la pareja cuando quiere tener niños, y es una aspiración lógica y natural. Ella no tenía hijos y creo que él tampoco tenía, no recuerdo bien, por eso hace ya un par de años. Ellos se fueron a su consulta. Después, a través de un amigo común, pero en Barinas, en San Cristóbal, la habían terminado artificialmente. Y la señora se complicó en el parto con un parto, con una hipertensión pulmonar que es sumamente compleja. La mortalidad del niño y la mortalidad materna es alta. Yo no sé qué pasó. ¿Qué comentario hay usted sobre este tipo de pacientes o casos? Bueno, tenemos casos de casos y pacientes de pacientes, y ese es un caso extremadamente difícil. Obviamente, pues, el paciente a veces quiere hacer lo que quiere y no es bien conducido. Entonces, pues, esa es responsabilidad del médico tratante de ofrecer los destinos reproductivos idóneos y adecuados para cada caso en particular, a fin de evitar ese destinos que a veces son fatales tanto para la madre como para el producto que se consiguió de manera ya, pues, de una manera muy difícil, o sea, por las edades. Sin embargo, pues bueno, o sea, yo siempre lo digo, la mano del hombre nunca supera la mano de Dios. A veces Dios envía esas experiencias a las parejas para aprendizaje, nada más que para aprendizaje. Bien, en aras del tiempo hay una última pregunta en la sala de Zoom, que es que si contamos con centros médicos en donde podamos ofrecer a nuestras pacientes todos estos procedimientos. Eso es un tema, también es un tema porque bueno, en Venezuela, no, sin entrar en tema político ni tema país, en Venezuela no se considera la infertilidad un problema de salud pública. A diferencia de países latinoamericanos como Argentina, México, países europeos, donde todos los pacientes acceden a estos tratamientos de manera gratuita siempre y cuando califiquen para realizarse estos tratamientos. Sin embargo, pues, la baja complejidad se desarrolla en muchos centros. La baja complejidad se desarrolla, el recurso limitante son las gonadotropinas. Los pacientes hacen un gran esfuerzo para acceder a estos tratamientos. Yo, en mi experiencia, he visto que pacientes con escasos recursos logran reunir el recurso económico. O sea, es tanta su necesidad imprimen tanta energía, expresan tanta energía en conseguir ese anhelo que consiguen el recurso económico como sea. Y pues es una limitante, no podemos decir que no. Sin embargo, los centros de acceso, Venezuela cuenta y siempre ha contado, incluso hasta en la época
de mayor escasez de medicamentos y toda la época que hemos vivido, siempre ha estado a la vanguardia de los centros a nivel mundial, o sea, los centros de fertilidad, los acreditados por la red latinoamericana, que son varios en Venezuela, ofrecen todas estas alternativas para los pacientes y pues a veces, en ocasiones, y yo he sido partícipe de ello, hay muchas promociones donde ayudan a los pacientes, donde entre el pool de pacientes que puede acceder logran pagar el tratamiento completo de los pacientes que no tienen recursos. Durante mi formación, tanto en Universidad de Maracaibo como en CARA, aquí en el Centro Argentino de Reproducción Asistida, que llevaba a la cabeza el doctor Alejandro Zurne, como en Caracas, en Unipertes, en el Centro Médico de Caracas, en San Bernardino, porque pues, he tenido experiencia en todos estos centros, se ha ofrecido estos recursos. Esquino Táchira ayudaba a los pacientes y les pagaba todos los tratamientos de fecundación in vitro. Aquí en Mérida, la policía del Estado de Mérida pagaba los tratamientos de fecundación in vitro, la alcaldía de Mérida. O sea, muchas organizaciones que, justificando bien el problema, lograban pagar este recurso. Como yo soy una optimista empedernida, yo veo que el país está encaminado a eso, a volver a lo que éramos, incluso a hacer más. Y entonces, eso volverá a todas esas ayudas económicas que permitan satisfacer estas necesidades de los pacientes con escasos recursos. Bien, agradecer nuevamente y felicitar a la doctora Molina por su excelente conferencia, agradecer al Grupo Leti, al doctor Pastor Galicia por la oportunidad de estos cafés seminarios y al Centro Clínico por estos espacios para permitirnos llevar esta actividad. Quiero darle la palabra al doctor Galicia para que dé por concluida la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escalante. Muchas gracias a la doctora Molina por su excelente conferencia. A todos los participantes, tanto virtuales como presenciales, muchísimas gracias también por estar en estas actividades de manera regular. Me uno al plácemes y felicitaciones al doctor Antonio Villavicencio, el motor de esta actividad que espero, bueno, se consolide como ha venido realizándose desde las últimas semanas. Y bueno, en general, pues muchas gracias a todos por creer, por confiar y trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy en esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Será entonces hasta la próxima. Nos vemos en 15 días, ¿cierto? Y bueno, buenas noches y buen provecho para todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao.